Hablando de los contratiempos en nuestra relación con Dios, hoy vamos a hablar del tema Recupérate y vamos a descubrir una historia, bueno, dos historias, aunque en la lección se enfatiza una sola, dos historias que son muy interesantes, muy intensas, dramáticas de hecho, y que nos ayudan a pensar cómo es Dios, quién es Dios para nosotros y cómo podemos acercarnos a Él, especialmente cuando nos ha tocado enfrentar situaciones que no nos gustarían porque no son las ideales. ¿Qué tal si oramos diciéndole al Señor que nos ayude a estudiar su palabra y a comprender el mensaje que tiene para nosotros? Bondadoso Padre, gracias te damos por lo que tú nos enseñas en las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a conocer una historia, un par de historias que nos muestran cómo podemos aprender a confiar en ti, aún en contra de todas las apariencias. Gracias, Señor, por tu paciencia y amor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La historia que hoy vamos a reflexionar o sobre la que vamos a meditar se encuentra en Marcos capítulo 5. De hecho, casi justamente después de lo que estábamos leyendo sobre esta historia del mar que vimos el día de ayer. Pero hoy yo creo que al analizar estas dos historias, vamos a considerar las dos. Como digo, en la lección solo se considera una, pero creo que las dos son grandes lecciones para nuestra relación con Dios. Al analizar estas dos historias, pensemos en cómo nosotros estamos reflexionando o pensando sobre quién es Dios. La historia está en Marcos capítulo 5, verso 21 en adelante. Aquí en esta historia se nos presenta a Jairo, que tiene una hija enferma y que va a buscar al maestro. Y también se nos presenta a una mujer. Vamos a comenzar con el tema de la mujer porque es el que enfatiza la lección, pero creo que la historia de Jairo también nos va a mostrar cómo lidiar con los contratiempos de la vida cuando amenazan con hacernos dudar de quién es nuestro Dios y de cuánto le interesamos a Él. Pero comenzando con la mujer, dice aquí en el verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva. Mira todo lo que hay de fondo aquí. Una mujer que padece flujo de sangre durante 12 años, que ha gastado todo lo que tiene y nada le ha funcionado. Quiero hacerte una pregunta con todo el corazón y también con mucho respeto, pero después de 12 años sufriendo, gastando todo lo que tenía y viendo que los médicos solo se están aprovechando de ella, y tal vez no solo los médicos, sino cualquier gente que venga con una solución milagro, porque cuando se nos comienzan a acabar las opciones, pareciera que vamos y probamos de todo, ¿verdad? Cuando comienza esto a pasar y pasan los años, ya lleva 12 años, ¿no sería fácil para ella comenzar a dudar de si Dios se interesaba realmente en su condición? Entonces, ¿qué vio ella que no vieron los discípulos de Jesús? Porque no lo destaqué ayer, pero hoy creo que vale la pena para esta lección. Y lo que vale la pena destacar es lo siguiente: andar con Jesús no garantiza que tengamos fe en Jesús, porque le pasó a los discípulos. Pero ahora mira el caso de la mujer, que no era una discípula directa de Jesús. ¿Qué entendió ella que no entendieron los discípulos sobre Jesús? Y aquí es donde entra el tema de aprender a conocer a Dios. Yo creo que cuando ella vio a Jesús, cuando oyó de Él,
y seguramente había seguido algo de su trayectoria y había conversado con algunas personas sobre las cosas que oía de Jesús. Todo eso le hizo ver que el carácter de Jesús era tal que estaría dispuesto a ayudarla. Solo que había un problema. La sociedad a su alrededor no le permitiría presentarse ante Jesús de manera visible. No podía ella simplemente pedir una audiencia y decir, quiero presentarme a Jesús, porque Jesús era un rabino judío y todos los demás habrían dicho, esto es imposible, comenzando con los discípulos, porque es una mujer con flujo de sangre y por lo tanto está contaminada, no puede acercarse. Así que, ¿cómo pudo? Hizo lo único que se le ocurrió: tocar, aunque sea el borde del manto del Señor. Y lo que está de fondo y que Jesús quiere destacar, porque no era el manto el que hizo el milagro, ¿verdad? Eso tiene que quedar claro. No fue el manto y por eso Jesús se detuvo. Por eso es que Jesús, y lo dice el siguiente texto, verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Porque Jesús quiere destacarle a la mujer que no es la ropa lo que hizo la diferencia. No es eso. Fue su fe en Jesús, fue su confianza en Jesús lo que hizo la diferencia. Por eso al final, cuando la despide, en el verso 34 le dice, él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Tu fe. Es decir, en medio de esa tormenta que para esta mujer había durado 12 años, 12 años que no solamente era por el gasto que había hecho, porque seguía con el flujo de sangre, sino que llevaba toda una carga social, emocional. En esos 12 años pudo haber desistido de confiar en Dios, pero cuando vio en Jesús cómo es Dios, su esperanza renació y pudo acercarse a Él. ¿Por qué lo estoy destacando de esta manera? Porque ella aprendió lo que los discípulos necesitaban, como lo estoy repitiendo, confianza. Ella sabía que debía confiar, que si confiaba en Jesús, Él iba a responder de alguna manera, y lo hizo. De hecho, aquí mismo está esa lección de que puede ser que estemos apretando a Jesús como la multitud, y sin embargo no recibir ningún beneficio. ¿Sabes por qué? Lo dice bien Elena de White en una cita que aparece acá. Está escrito en el Deseo de todas las gentes, pero la quiero leer de aquí. Dice, el Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre desprevenida. Esa palabra, la muchedumbre desprevenida, nos dice mucho sobre el tipo de relación que tenían esa multitud y que tal vez a veces es nuestra relación con Dios. Una relación desprevenida. Es como, ahí va Jesús. Ah, mira, qué bonito. Vamos con Jesús porque vamos a ver si hace otro milagro. Sí, a veces vamos a la iglesia por las razones equivocadas. Por ver si sucede el milagro, por ver quién va a predicar hoy, por ver si el sermón que hoy predicaron estuvo a la altura o no estuvo a la altura, porque nos hemos vuelto cada vez más especialistas en saber quién predica bien y quién no, por ver al hermano, a la hermana, cómo vienen, cómo van. Y puede ser que estemos ahí muy cerca de Jesús y nunca recibir esa bendición que Él quiere darnos, porque no hemos aprendido a confiar en Él por completo. Y en medio de eso creo que esa era la lección que quería darle Jesús también a Jairo. Porque nota que la historia de esta mujer comienza no con ella, comienza con Jairo yendo a pedir por su hija. Lo interesante es que Jesús le dice que sí va a ir, pero mientras va, Jesús va deteniéndose. Sí, la multitud va ahí, pero Jesús va deteniéndose. Parece como que si le dijo que sí, pero como que si no quisiera ir. Y claro que Jesús quería ir, pero Jesús va tan despacio que hasta se detiene a platicar con esta mujer. Y si tú eres papá, yo ya me imagino a Jairo, o eres mamá, o tienes a un ser muy querido tuyo, yo ya me imagino a Jairo, que ve que Jesús no se apura,
y pensando, mi hija está muy grave. Yo le dije que estaba grave. ¿Por qué no avanza? De nuevo, la tentación, ¿cuál es? Dudar del carácter de Dios. Y encima, la narración dice aquí, el verso 35, mientras él aún hablaba, es decir, mientras Jesús está en su plática con la mujer, vinieron de la casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? De nuevo, ¿notas lo que está de fondo en esa pregunta? ¿Para qué molestas más al maestro? Está el hecho de nuestra desconfianza del carácter de Dios. Detrás de esa pregunta está el hecho de, ¿para qué vine a orar? ¿Para qué me puse a orar si yo de todas maneras sé que no me va a atender a mí? Si yo soy pecador, soy malo, no me va a atender a mí. ¿Es así Dios? ¿Alguien inaccesible al que no puedo molestar? Porque si le digo algo, entonces no sé si estará ocupado en este momento. Pero aquí Jesús, me gusta, Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga, no temas, cree solamente. Aprende a confiar. En ese momento Jairo estuvo en esta encrucijada también. ¿Podía seguir creyendo en Jesús? No se había apresurado lo suficiente para llegar a ver a su hija que estaba muriendo. Y ahora que ya murió, le dice, no temas. Pero ahí está, ¿no? Jairo, en este sentido, nos da una lección. Quizá a pesar del dolor, a pesar de lo que pudiera haber sentido, decide ir con Jesús y decide decirle, Señor, pues sigamos caminando. Y Jesús obró el milagro para sanar, para resucitar a la hija de Jairo. No siempre las cosas se van a resolver como nosotros quisiéramos, ¿verdad? No siempre van a suceder en la velocidad que nosotros quisiéramos. Para Jairo fueron unas horas de espera. Para la mujer fueron 12 años. En todo caso, toda espera es un calvario. Toda espera es una situación en la que uno piensa, ¿será que realmente a Dios le importa lo que yo estoy enfrentando? Bueno, cuando nos preguntemos eso, cantemos ese hermoso himno que dice, ¿le importará a Jesús que esté doliente mi corazón? ¿Qué dice el coro de ese himno? Si tú conoces este himno, escribe en los comentarios, ¿qué dice el coro de ese himno? No te lo voy a decir yo. Escribe el coro, ahí dice, y ahí está la respuesta a esa pregunta. ¿Le importaba a Jesús esta mujer de 12 años de flujo? ¿Le importaba a Jesús que Jairo estuviera perdiendo a su hija que acababa de morir? ¿Le importa a Jesús la prueba por la que estás enfrentando tú? Así que mi hermano, mi hermana, hoy vamos a orar para decirle, Señor, gracias, porque te importa lo que me pasa. Tal vez no logramos entender por qué a veces las cosas parecen ir tan despacio, pero sí podemos confiar en que Jesús hará lo mejor para nosotros. Recuerda, fe es confianza, y si conocemos su carácter, que hemos ido aprendiendo durante este trimestre, entonces aprenderemos también a esperar con confianza en Él. Vamos a orar por eso. Querido Padre, gracias te damos, porque te importa todo lo que nos sucede. Sí, te importa cuando nuestro corazón está dolorido por una pérdida. Te importa cuando nos sentimos frustrados por el fracaso. Te importa cuando lloramos a causa de nuestros propios pecados y dudamos de nosotros mismos. Pero Señor, ayúdanos hoy a mantener nuestra confianza en ti. Como esta mujer o como el propio Jairo, ayúdanos a reconocer que todo lo que necesitamos es aprender a aferrarnos con fe a ti. Porque aunque nuestra fe sea débil en principio, si nos tomamos de tu mano, tú te encargarás de fortalecernos y de ayudarnos en las vicisitudes de la vida. Te imploro por mis hermanos y hermanas que están viendo este estudio, ayúdales en sus necesidades, fortalece la fe de cada uno. Todo te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús. Amén.